Saludos hermanos, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Henry Florian y para mí es un placer estar con ustedes para traerle el tema titulado La historia de dos reinos. Miren, en el campo de la educación, la ley de la integralidad dice que el aprendizaje tiende a ser más eficaz cuando lo que aprendemos está relacionado con otras esferas de nuestra experiencia. En otras palabras, es más fácil aprender algo que está claramente relacionado con el mundo que nos rodea que algo que parece existir alejado de las cosas que afectan nuestras vidas. Yo creo que esta ley no me dejó aprender trigonometría en tercero de bachillerato. De algún modo, la trigonometría nunca se relacionó a nada fuera de las cuatro paredes del salón de clase en el colegio que yo estudié. Por consiguiente, mi nivel de motivación permaneció muy bajo, al igual que mis calificaciones. Al comenzar un estudio sobre la tentación, la ley de la integralidad demanda que tengamos un entendimiento claro de cómo nuestras luchas individuales con la tentación, la ley de la integralidad demanda que tengamos un entendimiento claro de cómo nuestras luchas individuales con la tentación se relacionan con un panorama más amplio. Quizá le sorprenda que exista un contexto más amplio sobre la tentación. Cuando viene la tentación, si usted es como yo, probablemente se siente bastante solo y abandonado. Con esos sentimientos viene el sentimiento de que no importa realmente lo que haga, nadie lo sabrá y nadie se preocupará. En realidad, lo que usted hace siempre importa. Segundo, nunca lucha solo. Nuestro Padre Celestial toma bien en serio cada victoria o derrota en la vida del creyente. Como veremos, cada batalla, cada derrota y cada victoria es parte de una lucha mayor que comenzó mucho antes que usted o que yo aparezcamos en escena y continuará por mucho tiempo después que nos vayamos, si Jesús se tarda. Del caos a la creación, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. La narración de la creación, como la tenemos en el Génesis, es una descripción de que Dios, que trae el orden del desorden, que va del caos a la creación. Alguna gente ve una separación entre los versículos 1 y 2 y argumenta que Satanás fue echado del cielo durante ese tiempo, provocando el caos en el mundo. Yo no quiero involucrarme aquí en este argumento. A pesar de que haya habido o no esa separación, una cosa es segura. La tierra, amigo y hermano, estaba sin forma y Dios le dio forma. El mundo estaba en tiniebla y Dios trajo la luz. Este patrón sigue a través de toda la narración de la creación. Él puso orden en las aguas, creando como resultado la separación entre el océano y el cielo. Él puso orden en las aguas, creando como resultado la separación entre los océanos y el cielo. Puso orden en los océanos y creó tierra seca. Luego puso orden en la tierra, creando plantas, y cada una de ellas dio semillas y llevó fruto de su misma clase. Luego Dios puso orden en los cielos, separando la noche del día. Esto produjo las estaciones y así un instrumento para medir el tiempo. Luego Dios creó las diferentes especies de animales. Fueron todos perfectamente adaptados para el ambiente en que fueron puestos. Los peces para el mar, las aves para el aire y los mamíferos para la tierra. Como las plantas, cada uno creó su misma especie. Dios completó su orden creando al hombre. Diferente del resto de la creación, el hombre tenía una función especial que llevar a cabo. Tenía que gobernar todo lo que Dios había creado. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios
le dijo al hombre: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ya toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así. Génesis capítulo 1, versículo 28 al 30. El hombre fue creado para ser el representante de Dios en la tierra. En un sentido, Dios había delegado la responsabilidad de toda la tierra en el hombre. Él debía gobernar la creación de Dios. Todo esto fue parte del proceso ordenado de Dios. Para que el hombre estuviera dotado para la obra, Dios le impartió algunas cualidades especiales. Estas se resumen en la declaración: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se ha escrito mucho sobre lo que quiere decir ser creado a la imagen de Dios. Algunas cosas, sin embargo, se destacan como particularmente importantes cuando pensamos en la impotente responsabilidad de gobernar la tierra. Primero de todo, la imagen de Dios denota personalidad. Esto es, el hombre, que es diferente de cualquier otra parte de la creación, comparte con Dios un intelecto, una voluntad y emociones, de manera que él tiene la habilidad de razonar y tomar decisiones, una cualidad necesaria para gobernar. Esta habilidad también quiere decir que el hombre puede amar, obedecer y aún desobedecer. Una relación única, de que el hombre fue creado a la imagen de Dios, significa que tiene una relación especial con Dios. Desde el principio el hombre ha sido la creación suprema de Dios. El hombre posee las mayores posibilidades de toda la creación de reflejar la naturaleza y el carácter de su creador. El que el hombre fue la criatura favorita de Dios se observa claramente en la provisión de Dios para el hombre. Dios le proporcionó un huerto especial. Génesis 2:8. Cuando vio que el hombre se sentía solitario, le creó una ayuda idónea. Génesis 2:18. Abrigó, deseó de que el hombre le fuera leal y obediente. Deseaba comunicarse con el hombre. Todo esto señala o subraya la singularidad y la relación que el hombre tenía con Dios. Esta relación era distinta de todas las demás relaciones de Dios con el resto de la creación. La personalidad del hombre y su relación especial con Dios proveen al hombre de lo necesario para cumplir su función como su gobernante y representante en la tierra. De esta manera, entonces, que el plan original de Dios consistía en gobernar la tierra por medio del hombre y de su ayuda idónea, a medida que ejercitaran sus voluntades libres por medio de la obediencia y dependencia en Dios. Esta era la forma que seguía Dios para mantener el orden en la tierra. ¿Pero qué ocurre? Que retornó el caos. Como ustedes ya saben, amigo y hermano, las cosas no continuaron como Dios la planeó originalmente. O sea, desde el punto de vista humano, el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, y toda la creación fue afectada, tanto moral como físicamente. Tal vez usted se pregunte, ¿qué tiene que ver esto con la tentación? La respuesta se halla en las respuestas a algunas preguntas que tal vez nunca ha pensado formularse. ¿Por qué se molestó Satanás en tentar a Adán y a Eva? ¿Qué se proponía Satanás? ¿Qué ganaría él? Los profetas Isaías y Ezequiel nos dan una breve descripción de una guerra cósmica que se produjo algún tiempo antes de la ordenación del mundo. De acuerdo con sus narraciones, Satanás en un tiempo tenía una alta posición en el reino de los cielos. Ezequiel escribe: tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. Ezequiel 28:14. Satanás se llenó de orgullo. Sin embargo, decidió que él debía ser Dios. Isaías escribe: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio que me sentaré. A los dos lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo.
Isaías 14, 13 al 14. Lo que resultó fue una batalla en la que Satanás fue echado del cielo junto con aquellos ángeles que decidieron estar a su lado. Ezequiel escribe: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te voy a arrojar, dice la palabra de Dios, y por eso fue que el Señor expulsó a Satanás del cielo. Más bien, la salida súbita de Satanás del cielo fue una señal de derrota y humillación final para él. Había sido derrotado y sabía de una vez y para siempre que un ataque directo en contra de Dios Todopoderoso era un intento vano. Piense por un momento, si Satanás no pudo derrotar a Dios, ¿quién sería a continuación el objeto ideal de su ataque? Satanás fue a la cima del orden de autoridad de Dios, el hombre. Derrotar al hombre sería derrotar toda la creación de Dios en la tierra, porque había sido puesto bajo la autoridad de éste. El ataque de Satanás a la humanidad fue simplemente su manera de devolver el golpe. Su intención fue de trastornar el proceso de Dios y volver el mundo a un estado de desorden y caos. La historia, en un sentido, es la crónica del éxito de Satanás. El hombre ha sufrido junto con todo lo que está bajo su autoridad. Dios maldijo la tierra, Génesis 3:17, y desde aquel día toda la creación ha sufrido. Pablo dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetud en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Amigo y hermano, el agente de corrupción, lamentablemente, es el pecado. El pecado es un agente de corrupción, sí, así como tú lo escuchas. Tan pronto como el pecado se introdujo en algo, en una relación, una comunidad o un individuo, el orden y la productividad comienzan a disminuir. El término corrupción significa pasar gradualmente de un estado sano o perfecto a uno de enfermedad o imperfección. Tal es la naturaleza del pecado. La meta de Satanás fue deshacer lo que Dios había hecho. La introducción del pecado o la maldad logró precisamente eso. El primer pecado del hombre fue todo lo que se necesitó para comenzar una reacción en cadena que repercutió a través de toda la creación. El mal no es algo, es una falta de algo. El mal es falta de perfección. La creación de Dios fue perfecta. Por lo tanto, él pudo decir y vio Dios que era bueno. El mal fue y es el instrumento de Satanás destinado a echar a perder el orden y la perfección de Dios. El mal trastorna todo lo que Dios se propuso lograr. El derrumbe moral de la creación vino luego. Una encuesta histórica a fondo de las consecuencias mundiales del pecado. Ciertamente, más allá del alcance de este tema, sin embargo, lo que yo quiero que usted vea es cómo la introducción del pecado causó estrago a la creación de Dios. Primero, el orden de autoridad de Dios fue quebrantado. Ya él no podía confiar en el hombre para que se sometiera a su liderazgo. El hombre se había hecho a sí mismo un Dios y buscó controlar su propio destino. De la misma manera, cambió el orden de la autoridad familiar. Ahora el hombre ejercía dominio sobre la mujer. Génesis 3:16. El tono de este versículo parece indicar que tal arreglo no fue el plan original de Dios para la raza humana. Pero Dios sabía que el pecado daría como resultado conflictos entre hombres y mujeres. Y había que hacer alguna provisión para salir adelante con este problema. Así que él puso a uno como cabeza del otro. A pesar del tiempo, hemos visto numerosas ilustraciones del descenso perpetuo del orden al desorden,
de la creación como Dios la propuso, al caos. Todo, desde la extinción de ciertos animales al mal uso de la tierra y sus recursos, atestigua de esta caída. La intensificación de la ocurrencia del aborto es otra ilustración del intento de Satanás de destronar el plan de Dios. Aunque Dios le dijo a Noé y a su familia que poblaran la tierra, Génesis 9:1, lo que promueven el aborto buscan lo contrario. La aceptación de la homosexualidad y el aumento de personas involucradas en el estilo de vida homosexual son ejemplos de cómo Satanás está buscando trastornar el orden de Dios y volver las cosas a un estado de caos. Un estilo de vida homosexual es todo lo opuesto de lo que Dios prescribió en el huerto del Edén. Génesis 2:24. El movimiento feminista busca cambiar las funciones de hombres y mujeres en el hogar. Ahora las feministas están pidiendo tener hijos fuera del matrimonio. De esa forma pueden realizar sus instintos maternales sin sacrificar su independencia. Una feminista dijo recientemente por televisión: las mujeres necesitan liberarse de las presiones de la vida familiar mientras al mismo tiempo tienen la oportunidad de la maternidad. La sociedad nos ha tenido cautivos por mucho tiempo con su estrecha interpretación de lo que es la maternidad. Así que encuentran un amigo que está de acuerdo y quien no hará ningún reclamo sobre el bebé y tienen relaciones sexuales. Cada día las noticias están llenas de ilustraciones de cómo el mundo está buscando deshacer todo lo que Dios diseñó para la sociedad y la familia. Detrás de todo esto está Satanás. Al poner al mundo en un curso de choque con el desastre, el ataque de nuevo al Dios omnipotente. Afortunadamente, Dios no ha estado inactivo mirando lo que pasa. Dios no está inactivo. Después que Adán y Eva arruinaron las cosas, Dios decidió purificar la creación y comenzar de nuevo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo signo de su pensamiento era de continuo el mal. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Génesis capítulo 6, versos 5 y 7. Pero el versículo siguiente explica por qué Dios no destruyó la tierra y por qué Él formuló otro plan. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Dios decidió salvar a la raza humana. Él estaba determinado, sin embargo, a no dejar las cosas en el estado de caos en que estaban. Una meta final era restaurar al hombre y a su mundo al estado original. Todavía existía el problema del pecado y la maldición que trajo sobre la creación. Lo que resultó fue un plan de dos partes por el cual se pudiera resolver el problema del pecado y sus consecuencias de una vez y para siempre. Primero que nada, Dios enfrentó el problema de su relación con el hombre. El hombre siempre ha querido hacer lo que él quiera. El pecado había puesto una barrera entre el hombre y Dios. Hasta que fuera quitada, los dos nunca podrían unirse como lo estuvieron en el Edén. Al enviar a Cristo a morir por el pecado del hombre, Dios proveyó la solución al problema del pecado personalmente. A través de Cristo, los hombres y las mujeres tienen la oportunidad de bregar con la paga y el poder del pecado en sus vidas. Antes que los individuos depositen su confianza en Cristo, ocurre un proceso constante de corrupción. Después que confían en Cristo, un nuevo proceso tiene efecto. El ciclo del pecado se interrumpe y comienza un proceso de renovación. Dios cambia el ciclo del caos del pecado. Pablo hablaba de este cambio cuando dijo: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Dios nos ha recreado interiormente, amigo y hermano. Cuando somos salvos, somos criaturas nuevas. Aunque nuestros cuerpos físicos continúan deteriorándose, nuestro hombre interior, nuestro aspecto eterno, se va haciendo más fuerte y más sensible a Dios. Es por eso que usamos el término nacer de nuevo.
Este proceso de renovación hace posible que usted y yo nos elevemos de nuestra circunstancia y vivamos vidas santas en medio de una sociedad impía. La renovación interna nos capacita para vencer aún las tentaciones más fuertes, como veremos más adelante. Cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, Dios ganó una victoria decisiva sobre Satanás, porque el Señor nos reclamó como suyo y Él restauró el orden en nuestras vidas a un nuevo lugar, a una nueva vida. Hacer el hombre nuevo fue solamente el principio. Recuerde que toda la creación sufrió cuando Adán cayó. Para alcanzar la victoria final sobre Satanás, Dios tenía que redimir también a la naturaleza. Cuando digo naturaleza, me refiero al mundo físico. Esta parte del plan no se ha logrado. El mundo como lo vemos hoy continúa deteriorándose. Los tomamos y los vemos en las ciudades. En las personas todavía se enferman y mueren. La victoria de Dios no será completa hasta que desaparezca del mundo toda clase de maldad. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe cómo será la segunda parte del plan de Dios. El libro de Apocalipsis es la promesa de Dios a los hombres que afirma que completará lo que la historia de dos reinos ha hecho. Cristo ha comenzado todo un proceso. Un día el mundo será restaurado y el mal desaparecerá completamente. Aleluya, gloria a Dios. El orden será restaurado. La creación será como fue planeada. Juan escribe: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y Él se estaba sentado en el trono, dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Tal vez usted piense que este tema que yo estoy teniendo es realmente como una encuesta bíblica, y no es así. Lo he llevado a través de muchas iglesias este tema y lo he predicado, pero simplemente he dicho: el asunto es que usted no lucha con la tentación en un vacío. Cada tentación que enfrenta usted y yo es una forma de ataque de Satanás contra Dios. Al tratar de introducir en su vida desorden y caos, Satanás continúa su obra de deshacer todo lo que Dios intentó lograr en el principio. Por otro lado, cada victoria que usted experimenta es un testimonio para Satanás y para el mundo de que Dios está restaurando las cosas a su estado original, un estado en que Satanás no tiene lugar ni poder. Como creyente, usted está llamado a ser el delegado de Dios ante un mundo perdido. Su mensaje es que Dios está en el mundo reconciliando a los hombres consigo mismo, y que un día Él vendrá a gobernar y a reinar para siempre. Esto es lo último que Satanás desea que la gente escuche. Por lo tanto, el hecho de que usted es creyente lo coloca en una posición de guardia, de la vanguardia en cuanto a los ataques de Satanás. Él sabe que si puede sorprenderlo en algún pecado, por pequeño que sea, usted quedará excluido del reino de los cielos. No solamente eso, usted viene a representar una victoria para Él, por decirlo así. Cada victoria que Satanás alcanza sobre usted es una derrota para Él, adelantado para Él. Otra razón por la que quise comenzar esta exposición sobre este tema de la creación y de la tentación es que establece una perspectiva nueva sobre la guerra espiritual. Yo seré el primero en admitir que tengo mucho que aprender sobre esta materia,
Pero una cosa sé, y es que cada tentación es parte de una lucha mayor. Otra cosa que sé con seguridad es que se hace aún mayor y se hace más difícil recordar este hecho. Cuando soy tentado con las cositas que surgen cada día, tiendo a pensar que solo son problemitas que no afectarán a nadie más. Me olvido de que soy un embajador de Cristo y cada victoria, no importa, pequeña que sea, es señal para las fuerzas espirituales de que Jesús está vivo y obrando. Cada victoria le recuerda a Satanás que el mismo poder que me da victoria sobre el pecado, un día le dará victoria a nuestro Rey sobre todos sus enemigos. Pablo no pudo haber expresado esto con más claridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Él no especificó qué luchas. Él no distinguió entre las grandes y las pequeñas. Las luchas de la mente contra las luchas dentro de las relaciones, las luchas de bien conocido contra las luchas de los desconocidos. Todas nuestras luchas son una naturaleza espiritual. Cada una es parte de una lucha continua entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Al comenzar a ver los detalles de la tentación, es imperativo que mantengamos esta simple verdad en la mente. No luchamos en un vacío. Cada tentación es una parte pequeña de una lucha universal entre el reino de las tinieblas y el reino del Dios viviente. Que así que Dios te bendiga y que Dios te guarde, esperando que tú y yo podamos vencer cada tentación en el nombre de Jesús.